Bueno, pues por aquí continuamos en este jueves, día 2 de octubre. El área de cultura del Ayuntamiento de Villa del Río comunica a través de pues las redes sociales que se va a hacer entrega de la medalla de oro de la villa al artista Don Ángel Cabrera Polo como reconocimiento de su trayectoria artística y profesional, vínculo con el arte y la cultura de nuestro municipio. La cita la tendremos este próximo sábado 4 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villa del Río a las 9 de la noche. Bueno, pues hablábamos en la radio hace algunos meses, en la radio... Sí, me acuerdo. Me acuerdo que estuve aquí. Sí, sí. Ángel Cabrera Polo, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues bueno, pues bastante bien. De vez en cuando me dan unos mareillos, pero por lo demás, estupendamente. Bueno, ya por aquel entonces conocíamos ese nombramiento, solamente había que buscar una fecha y yo creo que hemos acertado con esperar. Con esperar y con buscar también esa relación entre la inauguración de la Bienal y demás. Siempre tiene, o sea, yo no tengo otra cosa que hacer, pero de vez en cuando tenía unas revisiones médicas. Y claro, eso me impedía tener una fecha, ya dar una fecha segura, porque no sabía cuándo me iban a llamar, cuando tenía revisiones, cuando tenía que hablar con los doctores. Pero ya me han dado el alta y ahora sí estoy más libre, claro está. Y por eso hemos buscado también esta fecha que le venga bien a mi hijo, cada vez que puedan venir, y a mi mujer. ¿Nervioso? Un poco. Poquito. Bueno, pero cuando llegue un ratito, pues ya se me quita. Sí, también pasa con los micrófonos. Cuando me pones el micrófono delante... En el momento que veo un micro, veo a alguien que me está grabando, ya me pongo malo. Es que yo creo, lo achaco, a que una vez, cuando yo era muy pequeñito, que vinieron unos misioneros y hacían un rosario de la aurora por la noche. Y encargaron a los chavalitos, yo era pequeño, tendría 6 años. Así. Sí, creo que me lo contaba la última vez. Te lo conté, sí, pero recuérdamelo. No, es que tío, he achacado eso. Que yo noté que un fraile me cogió así, yo en fila, me cogió de un brazo y dice, ven para acá conmigo. Y yo al principio me asusté un poco, ¿no? Y ya me llevó a la iglesia y me subió al púlpito, porque decía que me iban a dar un premio porque mi estandarte era el mejor de todos los chavales, de las chicas. Y aquello se lo hice. Mi madre le gustaba mucho hacer los canastitos de Reyes. Sí. Y yo la veía y me encantaba estar con ella. Y algo se me pegó, ¿no? Entonces yo hice mi estandarte de esto, le puse una estampita, unos flecos, así como una borla, una cinta. Bueno, que la cuestión es que al fraile este le gustó. Y me cogió y me subió al púlpito. Y había que hablar. Había que hablar. Ah, claro. No, pero yo iba tranquilo. Lo que me pregunten, pues yo contesto. Pero cuando me subieron allá al púlpito, que yo no alcanzaba, que la boca no se me veía, ni la cara, porque éramos más bajitos, claro que el púlpito. Me pusieron una banqueta, me subí, y cuando yo miré hacia abajo, y yo tenía que hablar, y vi allí que yo pasé una jauría. Tanta gente. Y a mí nadie me hacía caso. Mira, yo le cogí un miedo. Y digo que eso será a lo mejor porque no puedo ver un micro. Pues sí, puede ser un poco de trauma, ¿no? Claro. Antes no existía. Yo digo, a ver si va a ser por eso. Pero bueno. Bueno, aquí estamos viendo que se ha publicado tus primeros contactos con la pintura, ¿no? De la mano de un paisano aficionado al arte, Manuel Molina Elena, ¿no? Sí, bueno, él lo que me enseñó es el manejo del material. Sí. Cómo preparar una tela para yo luego pintar con óleo, cómo manejar los pinceles, si tenía que ir directamente de la paleta, y luego le echaba, él me dijo, no, con agua se disuelve un poco, o con aceite de linaza, en fin, que me dio las normas de pintar, no a dibujar, porque eso no, yo dibujaba ya solo, vamos. ¿Y qué recuerdas de aquellos tiempos, de aquellos años? Aquellos años era muy feliz porque sé lo que quería y estaba a gusto trabajando. Luego dio la casualidad que mi padre fue un forofo mío, porque vamos, que estaba muy orgulloso de tener un hijo que supiera dibujar o pintar, y desde el primer momento me apoyó en todo, ¿no? Que eso no es algo habitual, ¿no? Digo, pues claro, decir, me voy a dedicar a esto, me gusta esto. Claro, a mí me decían, ¿y eso para qué? Pero eso no da de comer. Y yo, eso ¿para qué? Porque no hacer otra carrera. Y yo decía, porque me gusta, yo disfruto pintando. Yo disfruto
que a veces hasta la baba se me caía cuando estoy pintando, que disfruto. Pero claro, luego tenía el inconveniente que no se sabe lo que va a hacer, porque me acuerdo que en la escuela eso lo charlábamos. Decíamos, y cuando salgamos de aquí, ¿qué hacemos? Uno decía, no, pues yo tengo una representación ya de no sé qué, de otra cosa totalmente diferente. Otro, no, pues yo me dedico a la enseñanza. Y yo decía, yo la enseñanza me gusta, pero yo no me voy a dedicar, yo voy a dedicarme a pintar, sea como sea. Y así lo hice, ¿no? Cuando me fui a Madrid, ya que terminé, bueno, en principio estuve dando unas clases que me llamaban así compañeros, que tenían la plaza suya y a lo mejor tenían algún impedimento, algún problema, y me decía, Ángel, ¿por qué no me ocupas tú mi plaza? Porque quiero conservarla y tal. Y a lo mejor, mira, que una de ellas fue en Campillo, que allí era un colegio muy estricto, había un director que ponía a los chavales así como más tiesos con una vela. Pero gente así muy conocida, incluso Bertín Osborne estaba allí en ese colegio. ¿Ah, sí? Sí, porque, Bertín porque Osborne no era buen estudiante, claro está, pero ya se le veía venir cómo sería después. Y entonces ya ahí es las primeras clases que yo di. ¿Y cómo se te daba el tema de la enseñanza? Porque claro, no todo el mundo pues me gustaba. ¿Lo disfrutaba? Disfrutaba. Últimamente ya era más complicado porque ya te tiraban piedras, no te aceptaban que tú les pidieras un trabajo. Sí. Ya era más complicado. Joder. Pero bueno, al principio más, porque yo como hablamos aquí en Villa del Río, que no pronuncia la C, y yo siempre aquí que voy a optar por hablar como hablaba aquí en Villa del Río, porque aquello sí que era un trauma. Porque además daba la casualidad que tú tenías letras, pizarra, tiza, encerado, y así. Y los chavales cuando yo decía, sí, por el encerado o la tiza, la tiza, ya se cachondeaban, claro. Y yo dije, voy a intentar, pero mientras que estoy pensando, ese consejo con él, pues ya se me va el hilo de la conversación. No sé qué se ha tenido siempre con los profesores, con los maestros de dibujo o de asignaturas así que no son las importantes, ¿no? Claro, se le ha tenido siempre ese ensañamiento, ¿no? Sí, esto dice que no era importante. Había un alumno, bueno, por un periódico, vi un anuncio que se necesitaba profesor por hora en un colegio muy bueno. No sé si tú lo has escuchado alguna vez. San Estanislao de Cosca. No me suena. Que tiene colegio en medio mundo. Sí. Entonces me aceptaron y yo fui allí. Y entonces había un alumno que no hacía absolutamente nada. Llegaba yo a clase y él cogía, se sentaba, sacaba un libro y no atendía clase. Entonces yo se lo comuniqué a la jefa de estudio. Digo, mira, este chaval, ¿qué le pasa esto? Y digo, ¿qué hago? ¿Lo expulso? ¿Lo dejo? ¿O qué le hago? Y dice, no, nosotros le vamos a escribir una carta a los padres. Y le dijeron que su hijo no aprovechaba la asignatura y que porque decía que no le interesaba el dibujo. Y además eso me lo dijo a mí. No, mi padre me ha dicho que yo el dibujo y nada, que lo dedique a la lengua y a la matemática. Bueno, pues yo ya sabía que ese chaval no iba a dibujar. Sí, que tenía el beneplácito del padre, además. Y yo digo, bueno, pues te aquí mientras que no me dé mucho juego, te quedas. Y efectivamente, bueno, pues mira tú lo que es la vida. Al cabo de 2 años así, yo conducir nunca me ha gustado y siempre he ido al metro. Entonces, yendo en el metro me lo encontré y lo veo que lleva una carpeta con una regla y tal. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Digo, como tú llevas materia de dibujo, dice, sí, dice, es que voy a una academia para aprender a dibujo. Digo, pero tú no decías que tu padre no quería que hiciera dibujo porque no valía para nada. Dice, ya, pero ahora me ha salido un trabajo muy bueno y me exigen dibujo. Digo, mira tú para que veas que nunca puedes decir... La vuelta que da la vida. Así que, además de la casualidad que lo viese, pues si no lo hubiese visto no me hubiese enterado. Pero efectivamente. Hay que ver. Fue así. Y eso, que luego ya se hizo más difícil porque los chavales ya eran más conflictivos y tal. Y yo, además, cuando había el bullying yo me acuerdo que había un chaval que todos se metían con él y yo decía, no, llama a tu padre o dame el teléfono tuyo, yo hablo con tu padre y le explico lo que te están haciendo. Y, no, por favor. Grito de miedo estaba el chaval. Y mira también, otra casualidad, por donde un día, una noche, paseando yo con mi mujer, veo un matrimonio y venía él, el chaval. Y ya, claro, me paré con el chico y lo saludé a los padres. Y le digo, ¿quieres que le digamos a tus padres lo que te pasa a ti en el colegio? Y ya el chaval se puso así un poco alterado y dijo, los padres, sí, nosotros nos interesa. Y ya le dije lo que pasaba y ya fueron los padres y ya se les solucionó el problema.
pero vamos, que el chaval estaba muertecito de miedo siempre. Qué pena, ¿no? Tener que sufrir. Que sí, que luego Bueno, era es muy algo que dura está muy presente, desgraciadamente, en los tenías colegios, que ¿no? luchar con todo. Pero claro, el bullying, que se le llama ahora, Sí, sí. ha existido siempre, y más en aquella época. Bueno, Lo que yo pasa es creo que no que estaba a mí también me lo visibilizado. han hecho, Claro, claro. porque a mí yo me acuerdo que eso lo pueden decir gente que queda todavía de las amistades, que a mí venía un grupo y decía, vamos a pegarle, tenéis que pegarle a Ángel, a pelearme yo con uno. Y decía, pero ¿cómo me voy a pelear yo con este que es mi amigo? Digo, ¿qué le digo? ¿Un puñetazo dónde le duele menos? ¿Le voy a dar aquí en un hombro o en la cara? Y no podía, pero eso era bullying, pero antes no se sabía que era bullying. Claro. Y es Estaba normalizado. yo creo que todo es por envidia, porque me daban buenas notas, Claro, porque yo tenía aceptación entre el los amigos y empollón, las el amigas. que saca todo bien. Y eso es. Entonces, era el trauma, que no sabía que tenía el trauma del micrófono, y el bullying ese también. ¿Qué importancia también ha tenido, por lo que veo y por lo que hemos tratado a veces con otros invitados, ¿no? En la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, en Martín Urria, ¿no? Sí, ¿Cuánto habéis pasado por allí? yo pasé, además me vino muy bien, pero me vino muy bien porque estaba en lo que a mí me gustaba, que era de pintar y dibujar. Bueno, pintar allí no pintaba al principio, fueron los 4 cursos, me creo que eran 4. Dibujo a carboncillo nada más. Lo que pasa es que en el último curso ya metía un poco de color, pero con tiza de colores, o con sanguina, o con sepia, o con cosas de esas. Porque yo, cuando entré en primero, en el primer curso, me ponían, porque allí en Córdoba va mucha gente, tiene mucho éxito la Escuela de Arte y Oficios, porque yo creo que es que porque como hay muchos joyeros, van para aprender, pues no sé, algún dibujo para la platería. Y entonces eran relieves así, renacentistas, así con una hoja de acanto y tal. Y yo hice un par de dibujos y el profesor, que era don José Saya, me dijo, venga conmigo. Y entonces ella cogió y le dijo a otro profesor que estaba en segundo curso, dice, aquí te traigo este alumno porque aquí es donde va a trabajar, porque eso lo tiene superado y tal. Eso, yo no había ido nunca a arte y oficio, había dibujado mucho, pero no había tenido ningún profesor. Entonces, en primero no hice nada. O sea, me pasé directamente a segundo. Luego en segundo ya pasa a tercero. Y ya al final lo que hacía era retrato a los hijos de los profesores que me lo llevaban allí, a los mismos compañeros. O sea, que yo hice una variante que eso nadie lo había hecho hasta ahora, hasta que yo llegué. Luego pasamos a Madrid, Sevilla. Y lo pasé muy bien, sí, porque ya después quise entrar en Bellas Artes, pero claro, el despiste de mi padre y mío, no sabíamos nada. Llegó octubre y nosotros, tan tranquilos, vámonos a Madrid, a la Escuela de Bellas Artes para que entre mi hijo. Bueno, llegamos allí y nos dijeron, no, pero tiene que hacer un ingreso, claro. Y si lo aprueba el ingreso, dice, pero eso se hace antes, en septiembre, ahora ya no, ya empezó el curso y tal. Y ya mi padre dijo, bueno, pues ya que está aquí en Madrid, pues aprovecha y te queda este año. Y va, porque tenía un amigo que era don Jacinto Alcántara, que era el director de una escuela de cerámica que había allí, que era bastante amigo de mi padre, y dijo, aquí él va a comer por la mañana, no le va a costar nada, y come incluso por la mañana. Así que le busca una pensión por la noche, y aquí le enseñamos a dibujar, a modelar, a hacer ¿cómo se llama? Unos azulejos que se llaman con grasa, o sea, los azulejos estos de la cocina, blancos, pues ese mismo barniz que tiene, no es barniz, sino es, que ahora no me sale la palabra, pero bueno, el esmalte, esmaltado en blanco, pues allí se dibujaba con grasa y al meterlo en el horno, el mismo que habían dado ese barniz, pues se cubría el dibujo que tú habías hecho y quedaba, bueno, como los azulejos que hace Miguel. Sí, Miguel Pérez Moreno. Y también he hecho molde de escayola y cosas que yo aprendí allí un poco de todo, pero sobre todo dibujo, seguí dibujando y tal. Y luego por las noches, como también tenía libre y yo vivía muy cerquita de la calle La Palma, había una escuela de arte y oficio, digo, pues aprovecho y sigo dibujando. Yo venía ya de Córdoba, pero me apunté y pasó lo mismo. El primer dibujo que hice yo, llegó el profesor y me dijo, no, usted véngase con los mayores. Porque yo entonces tenía 17 años o una cosa así, o 18, no, 18 no lo cumplí.
y me llevó allí donde ya posaban chicas semidesnudas o un desnudo y tal. Y ya empecé a dibujar y tal. Que por cierto, otra anécdota es que había una chica guapísima que yo la oía así como gemir. Digo, ¿qué pasa? Que no le gusta lo que estoy haciendo. ¿Qué? Y ya cuando lo veo tiene unas lágrimas y se le caían por la cara. Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué te pasa? Porque yo ahora, ¿qué te ha pasado? Dice, ¿qué me ha pasado? Que yo llevo aquí ya no sé cuántos cursos, me dijo, dice, y yo no soy capaz de hacer lo que tú estás haciendo. Encajar esta figura del nudo desde la cabeza a los pies en un ingre de 60 por 50. Sí. Dice, y yo no soy capaz, o me sobran los pies o la cabeza y tal. Y tú en un día, digo, no, yo en un día no. Yo vengo ya de 4 años que llevo dibujando. Digo, sí que no te desesperes, que no es que yo sea un genio, es que ya tengo bastante destreza en eso. No, que eso no se aprende en 2 días. Bueno, y ahí sí. O sea que yo me vengo a referir que aproveché bastante bien ese año. Porque luego los sábados y los domingos yo le decía a la pensión, hágame un bocadillo de tortilla, de patata y ya está. Y yo a las 9 me iba al Casón del Buen Retiro, que había muchas estatuas, y allí me ponía a dibujar, había caballetes y dibujaba, me comía mi bocadillo, y luego ya por la tarde, cerca de las 8 así, pues me iba a la pensión. ¿Por qué finalmente, dibujando todo el tiempo, todo el día. Sí, ¿por qué finalmente Sevilla para licenciarte en Bellas Artes? Pues porque estaba más cerca, más cercanía, más cerca de casa, de aquí de Villas del Río, claro está. Pero me posiblemente hubiese estado mejor en Madrid. Había más oportunidades en Madrid que en Sevilla, pero por estar más cerca de la familia, además que yo soy familia, yo tenía que estar con mi abuela, con mi madre, con mi padre, con mi hermano, en fin, que elegimos. Pero bueno, luego bien, luego ya había aquí gente que a mitad de curso trasladaba la matrícula. Y todos me animaron, uno que se marchó me animó para que yo me fuese también a Madrid. Le dije, no, yo estoy muy bien aquí ya me conocen los profesores y yo estoy contento con ellos, en fin, que nada. A mí me llamó mucho la atención la última vez que hablamos, que ahora no lo recordaba, pero esa otra parte de tu vida como fondista de dibujos animados, ¿no? Sí, claro, es que yo cuando ya terminé, empecé a dar clases, como te digo, haciendo sustituciones a compañeros. Pero luego ya digo, pues me tengo que ir a Madrid, pero a Madrid ¿con qué me iba? A mi padre últimamente... Una mano delante y otra detrás, se dice. Claro, ¿no? Porque además yo no quería pedir dinero a mi padre ni nada, porque no podía, porque había tenido un fallo en sus negocios, en sus cosas, y era muy emprendedor. Entonces cogió unas tierras que eran malísimas, las sembró y no salía más que hierba, luego el algodón que se salió, llovió y se estropeó, en fin, que fue una ruina. Y yo no tenía valor de decir a mi padre, déjame dinero para una pensión. Que además son carreras que son caras por todo el material que se utiliza. Claro, eso es lo que decíamos en Sevilla. Dice, ¿es posible que esta carrera que todos dicen que nos vamos a morir de hambre y resulta que es la más cara? Porque cuando íbamos a comprar había un color que era el carmín, que eso era hasta carísimo. No recuerdo si era 10 pesetas cada tubo, los otros eran 2, 3 y el carmín 3. Y no queríamos hacer nada con carmín. Claro. Esto me va a salir por un ojo de la cara. Bueno, que ya fue, primero me fui a Barcelona con mi hermano y allí estuve bastante tiempo, digo, buscando cosas de pintar para mí, de retratos, de figuras, y luego que conseguí pintar unos cuadros que me daban, ya clásicos, antiguos, me los daban dibujados y yo tenía que colorearlos. Sí. Pero claro, quedaron muy bien y les gustaba mucho, pero lo pagaba muy mal. Y bueno, con un cuadro de esos me tiraba a lo mejor 4 o 5 días para pintarlo y ellos muy contentos conmigo, pero yo no. Y luego pintando los indios y los sí. También, eso era hasta que ya el jefe de mi hermano dijo, su hermano pinta, ¿no? Dice, sí, pinta. Dice, ¿y hace retratos? Dice, sí, ya he hecho bastantes retratos. Y dice, pues va a empezar por aquí en Barcelona, va a empezar por mi mujer. Y le hice un cuadro a su mujer, le hice otro a otra amiga suya, y ya fueron viendo los retratos que estaba haciendo. Y ya cada vez animaban más, más. Y ya ahí dije, pues ya está, pues esto es un camino, se me va a abrir una puerta aquí que va a ser interesante. Pero dio la fatalidad que mi madre cayó enferma, detectaron un cáncer de pecho, y yo digo, ya no, ya me voy a Villas del Río,
a estar con mi madre. Y me Hay que llama. ver, estamos viendo que eso, que hay una evolución, nos vamos a Madrid pero resulta que no nos dejan ingresar, volvemos, la cosecha de papá no va bien, no podemos No, pagar, vamos a volver a despegar y volvemos otra vez a tener un problema, en este caso familiar, ¿no? Y luego entonces ya es cuando sí, uno de aquí, de Villa del Río, o sea, no es de Villa del Río, es que estaba casado con una de Villa del Río. Sí. No te voy a decir el nombre porque tú no lo recordarás. Había Navarro, uno que eran músicos, uno que era pianista y el otro hermano era el violín, me parece. Pero bueno, que era conocido aquí. Sí. Pues una hija de ese señor pues estaba novia con este amigo. Y cuando vino aquí a Villa del Río me conoció y dijo, anda, pues yo trabajo en unos estudios haciendo dibujo animado. Dice, están buscando un fondista. Digo, ¿y eso qué es un fondista? Dice, pues que es el que hace el escenario donde se mueven los personajes, pues sea un paisaje, sea un interior, sea una casa. Dice, así que tú haz una prueba porque ahora se están presentando y a ver qué te dicen. Yo fui, hice la prueba y dijo el director, dice, bueno, dice, todavía le falta por pulir un poco algunas cosas. Claro, yo hacía muchas cosas como si estuviese pintando, un poco impresionista. Y no, allí lo quería todo muy depurado, todo muy bien hecho, todo, que no se viese ningún hueco blanco, porque luego en la pantalla se ve un hueco y se veía muy mal. Y dice, pues que practique un poco, lo tenemos a prueba unos días y si vale bien. Bueno, estuve allí que a los 3 de fondo, 4 que ya hice, ya dijeron sí, que se queda. Y ya de ahí ya vino todo. Ahí me estoy dando el micro, no pasa nada. De ahí ya empezaron a llamarme de otros estudios, bueno, ese era Estudios Bala, luego Estudios Castilla. Y ahí hicimos series con Rodríguez de la Fuente. Pero ese era el amigo este que yo te dije que me llevó a mi Madrid. Sí. Pues se montaron ellos un estudio, por supuesto, y otro amigo más, y nos fuimos muchos con él a trabajar. Entonces iba muy bien, porque con Rodríguez de la Fuente, claro, esto es muy bonito, estaba de moda él, y podía tener éxito. Pero ¿qué pasa? Que las películas costaban, hacer la película, muchísimo dinero. Y el socio capitalista que buscaron ellos, pues dijo que ya había hecho 20 películas y que no se veía. Que no había los rendimientos. No había, y que ya se iba a quedar, que no podía. Claro, el director que te digo, este amigo, iba a casa, a televisión, y dice, mira, tengo esto. Y Gustavo dice, bueno, pues yo quiero 30, una para cada día. No, 30 no tenemos 10 o 12. No, pues entonces no puede ser. En Francia pasaba lo mismo, en todos los países. Así que ya lo de Rodríguez de la Fuente ya se quitó y ya el estudio ese se vino a pique también. Pero luego ya me llamaron de estudio Filman, que es el que trabaja con los picapiedras, los pitufos. Sí, lo que vemos, Filman, presenta. Y entonces ya me llamaron a mí, estuve haciendo fondos de tal manera que ellos cuando sacaban una serie nueva, pues entonces venían tanto como a España como a Alemania, a Francia, en fin, por Europa. Y entonces para darnos el modelo, entonces decían, mira, traen unos fondos, esta película va a tratar de esto, de lo que sea, del oeste, de lo que sea. Y así son los fondos. Estas tenemos que eran con una cinta, otras con témpera, y nos daban una muestra. Entonces nosotros teníamos que hacer los fondos pues parecidos a eso, para que haya una unidad, porque como le trabajábamos en distintos sitios. Y cuando me vieron trabajar, pues me quisieron llevar. Dice, ¿usted le interesa venirse con nosotros a América? Digo, ya me pilló un poco lejos esto. Yo que soy muy casero, que me gusta mi pueblo. Ya tenía a mi mujer, estaban mis hijos, ya habían nacido los dos, fuimos cobardes, pero ahora me arrepiento. Os quedasteis aquí. Y entonces me quedé. Pero bueno, que ahí ya no me faltó trabajo. Ahí estuve ya, eso me dio dinero para yo poder vivir en Madrid y luego al mismo tiempo ir preparando la exposición. Lo que pasa es que me quedaba un poco tiempo. Daba clases, iba con los fondos. Además me llamaban, Ángel, que tienes que hacer este fondo para mañana. O para mañana, ella decía para ayer, pero bueno, y a veces que no me acostaba. Tenía que, desde ahí, o me iba a dar clases o me iba a otro sitio, pero que trabajó mucho en ese aspecto. Pero que me vino muy bien, hasta que ya dije, ya fuera, ya no hago más fondos porque ya tengo lo suficiente para, ya tengo mi casita y tal, y ahora a pintar. Claro, así, yo me llevé ahí por lo menos 5 o 6 años o más. Y ya cuando quise preparar la exposición y fui a buscar salas,
No ve lo difícil que estaba. Ninguna me admitía. No puede ser, porque mire, yo tengo muchos pintores y resulta que si tengo un hueco, sí, pero es que hasta dentro de 4 años no tengo hueco. Bueno, iba otra, y el mismo rollo. Y dije, bueno, esto no puede ser. Digo, pero entonces, ¿qué tengo yo que traer o que hablar o que decir para que usted me ponga unos cuadros? Dice, ya le digo que es que no puede ser. Dice, bueno, tanto insistió, digo, pero además no ha visto ni mi pintura, no sabe cómo es mi pintura. Digo, ¿quiere que se la enseñe? Porque yo iba con el coche cargado siempre de cuadros. Y dice, bueno, pues enséñamelo. Digo, hombre, se está hablando que no te gusta, que no puedes. Digo, a lo mejor te entusiasma mi pintura y yo creo que es más la segunda parte. Decía, ¿ves qué es lo que me estaban ofreciendo? Voy a dar un no por primero y luego ya, y claro, accedió a ver la... Claro, tenía ya allí 2 cuadros, 2 pequeñitos. Bueno, llevaba grandes. Estaba juzgando antes de... Ya antes de, no, por eso es de ser esto, pero ¿cómo puede ser esto? Es que en todo hay mucha fullería, ¿no? Hay mucha mentira y tal, en las mismas galeristas, en todo. Bueno, que ya ella dijo, bueno, pues me voy a quedar con estos cuadros y ahora que tengo una colectiva, era por Navidad, ahora que tengo una colectiva, usted lo deja, o tú lo dejas aquí y ya está. Dice, pero no va a figurar ni en catálogo ni nada. Digo, bueno, pues sin catálogo, como se quiere decir que soy que lo ha traído un extraterrestre. Así que, bueno, ¿qué se puso? Y cuando el segundo día de tener la exposición abierta, me llama al portero, Ángel, mira que soy fulanita, la directora, Teresa se llamaba, que soy la directora, que tú tienes obra preparada. Digo, ¿cómo no voy a tener preparada? Si llevo ya 8 años buscando salas y no lo encuentro. Y dice, bueno, pues si tú puedes hacer los catálogos en 20 días, pues ya tenemos una exposición de aquí a 15. Madre mía. Digo, bueno, pues vale. ¿Y sabes por qué? Porque los chiquitos que yo llevé, vinieron unos alemanes y dijeron que quería esa pintura, pero más grande. Y ¿tú tienes cuadros más grandes? Sí. Total que fui, y luego fue un éxito, porque se vendió bastante bien. Y bueno, por lo menos por todos los amigos y compañeros, dice, vaya suerte que has tenido, que no sé qué, que has vendido. Y ya de ahí ya no tuve que hacer nada. Ya me llamaban de esta galería, de la otra. A ver si soy derecho. Abrir una puerta por una circunstancia que era, en este caso, insistencia. Pasa lo mismo que con las críticas. Con las críticas, digo, bueno, aquí no viene ningún crítico, digo, porque yo sé que pasa cualquier cosa con los artistas y van ahí a pedirle información y que mira que está con este, con los otros. Digo, y aquí no viene nadie a decir que hay una exposición. Digo, que sean buenas o que sea mala, pero que venga alguien. Dice, no, dice, eso le tienes tú que regalar un cuadro. Y entonces cuando le regalo el cuadro, pues viene. Digo, pues mira, yo no regalo cuadros. Si quieren hablar de mí, bien, que hablen. Y si quieren hablar y más, pues bueno, pero yo no pago. Pero que hablen. Pero que hablen. Y efectivamente, estando en esa exposición, en la primera, me mandó un amigo, de un periódico, de una revista, una crítica que estaban haciendo, que habían hecho en Barcelona, de mi cuadro, de uno que estaba allí en la exposición. Y ya digo, bueno, yo no he dado nada y mira, me han hecho una crítica. Y así ya pasó. Y eso me ocurrió también con otra sala que se llama Socoa, de allí, que no sé si tú has oído hablar de una monja que pintaba muy bien. Y era lo que esa galería, el primero que llevaban los cuadros a la galería un mes antes, y ella lo colgaba y ella lo veía, y ya llamaba a ella a sus amistades, que cuando abría el día de la inauguración estaban todos vendidos. Y yo ahí fui también a esa casa y me dijo que estaba muy ocupada y que no sé cuánto. Y le dije lo mismo, pero eso fue antes de la otra. De la anterior. Anterior. Digo, ¿no quieres que vea unos cuadros que de hecho eran más grandes? Digo, unos cuadros que traigo en el coche. Dice, no, porque es que como no hay sitio, ¿para qué los quiero ver? Dice, pero bueno, enséñamelo. Total, que lo puso, saqué de los cuadros, los puso allí sobre la pared. Y en esto que llega una señora así con un buen porte, con un Mercedes blanco, y al entrar a la sala dice, ¿de quién es esto tan bueno? Digo, no será tan bueno cuando María Luisa, era la dueña de la sala, me dice que no me admite. Y ya me cogió de la mano y dice, mira, ven para acá. Me cogió la mano y me llevó así a su despacho. Dice, mira por lo que no te admito yo a ti. Porque si yo te admito a ti, que me presentó algo, no me acuerdo cómo era, no me recuerdo, no sé una cosa. Sí, ¿no? Este famoso amigo que era un envidioso, ¿no?
No, No. ese no, eso es otra historia. A mí es que me están viniendo ahora recuerdos de la otra conversación, de la otra No, conversación. este es que me dice, este tengo yo, lo llevo desde hace ya no sé cuántos años. Dice, y a este sé yo que le vendo y sé lo que voy a ganar con él. Dice, contigo no sé. Claro, Dice, claro. pero aparte que si yo te meto a ti, él coge y se marcha. Claro. Porque vos podéis hacer la competencia tuya. Y se quedó la cosa así. Y lo que vengo es las casualidades de la vida, que luego ya, otra vez, como seguí, ya me llamaban de otras salas, me llamaron una donde estaba una tal Sume, la hermana de Sume, Sí, sí, sí. que tenía una galería, también, pero frente de ella, o sea, en la misma calle, frente. Y fui y lo vi y dije, así, pues vale, pues ya acordamos la fecha y hice la exposición. Y claro, yo estaba allí, pero yo no le mandé ningún catálogo a las cosas estas, no le mandé ningún catálogo, sino que cuando yo no estaba, me decía la dueña de la galería donde estaba yo exponiendo. Dice, vienen emisarios, dice, de la galería de Socoa y a ver lo que se han vendido, a ver lo que hasta. Y digo, Allí cuchicheando, ¿no? Digo, pues déjame un catálogo, que se lo voy a llevar a María Luisa. Total, como voy el catálogo, digo, mira, digo, que te traigo este catálogo. Dice, anda, tú eres el de la exposición esta, ¿no? Digo, pues sí, eres mía, está ahí. Dice, ¿y por qué no has venido por aquí? Digo, porque me dijiste que no te podía, porque si yo venía se iba a una... Ah, pero tú tenías que haber venido, y no sé cuánto, para que ver, y se enfadó porque yo no había ido luego a decir que quería exponer, pero ya ves. Así que esto es muy complicado. Sí, bueno, es verdad que este mundo, pues como en otros, ¿no? Hay esos egos, ¿no? Esas competencias, No, y luego que esas rivalidades. Sí. Y luego que te sepa vender, yo no jamás me sabía vender. Además ni he protestado porque pasa cosas igual. ¿Te arrepientes de algo, Ángel? Sí, me arrepiento de De no haber sido a lo mejor algo más... Más valiente y más... De no haberte ido, por ejemplo, a Estados Unidos. También. En Estados, bueno, ahí ya he llevado yo estuve en Nueva York, Sí. pero también otro que que también encanta. Luego te cuento que estaba diciendo antes que te iba a contar. Sí, no, de a ver si te arrepentías de algo. Me has dicho que sí, que era de no haberte ido a lo mejor a Estados Unidos o de... No, era ahora de la sala o de... Sí, de la amiga María Luisa era, ¿cómo se llamaba? Sí, esa no era amiga, era la directora de la otra... De la bueno, otra parte. que sí, que es todo así, que al principio dicen que no, y luego cuando ve que vende, pues sí, pues quieren tenerte, pero ya. Una vez que ya, como quien dice, ha volado uno, lo que ¿no? te iba a decir, ya me acuerdo, que en la escuela, Sí. estando en la escuela, resulta que a mí, en preparatorio, solamente me dejaron algunos bodegones, pero de los dibujos, que el plato fuerte de allí de preparatorio es el dibujo a carboncillo. Sí. Bueno, pues yo me hacía a la semana 2, por lo menos, pero ya que hacía una cartulina de 1 metro por 70 o así. A veces hacía detalles de un romano o lo que sea por la cabeza con el casco y tal. O sea, que hice muchísimo. Se quedó la escuela con todos los dibujos. Y resulta que me dan notable. Digo, bueno, esto es una congruencia. Si tú te has quedado con todos mis dibujos, eso decía, no se lo decía, lo pensaba yo. El profesor... Matriculado, ¿no? Por lo menos, ¿no? Matriculado, ¿no? Y luego ya me enteré que es que había un profesor que la gente me dice, pues eso no se puede contar, porque no lo voy a contar si eso no ha Que pasado. hacía negocio con ellos. No, que tenía un alumno que era de su pueblo y dijo, aquí el que tiene que sacar sobresaliente es este. Oh. Y los demás, nada, todo esto, el máximo notable. Entonces, si se quedan con todos mis dibujos, por eso digo que ahí tenía yo que haber protestado. Aunque pone un partidito así en el papel que te dan cuando ingresas, que la escuela tiene derecho a quedarse con algún trabajo, pero con algún trabajo. No con todo. No con todo. De ahí en todo. Los de retrato, todo. Pues nada, me acuerdo que dibujé a 2 chicas que eran hermanas, así que estaban con un chasis negro y con el pecho fuera, la otra distinta. Esas se quedaron. Bueno, infinidad de cuadros. ¿Y sabe uno dónde está esos pero cuadros ahora? Ese por lo menos, ese me da matrícula, pero el otro no. Y en dibujo de natural también, ese también muchos se quedaron, porque había uno que llamaba la atención según la gente cuando entraban a clase, uy,
uno que era un maniquí con un ropaje. A mí es que el ropaje de siempre me ha gustado mucho, las telas. Lo que pasa es que por eso, bueno, ahora te decía lo de las telas, recuérdame lo de las telas. Que con un ropaje así y un desnudo, una persona desnuda, o sea, una chica así con el maniquí que estaba envuelto en tela. Y había una pintora, que es Lafont, que se llamaba, y esa iba allí de vez en cuando a hacer prácticas de dibujo. Y estaba prendidita con el dibujo. Y se me decía, ay, qué dibujo, ay, que no se ve. Bueno, pues ese se lo quedaron también. Pero bueno, ese te digo que ese me dio matriculado, ¿no? Pero lo demás no. Es decir, que puedes tener obras repartidas por medio mundo Claro, luego y ya casi no, que, luego que me ni lo enteré, sabes, ¿no? luego me enteré que había una subasta de cuadros míos. Me lo dijo una compañera. Y claro, yo pensé, no, me dijo la patrona que yo tuve en la pensión. Y digo, pues esto va a ser, yo calculé, digo, pues yo otros cuadros no tengo allí. Esos eran los cuadros que... Yo una vez de los que fui, vi un cuadro mío, eso fue en preparatorio, una tela así, un bodegón, una tela de damasco y unas flores de tela. Ese sí lo vi colgado. Digo, bueno, por lo menos está colgado. Lo estaba buscando por aquí. Lo que te iba a decir de las telas es que por eso yo, como me gustaba mucho pintar telas, la gente le llamaba la atención los pliegues. Además, lo bueno de las telas es que aunque tengan mucha arruga, sí. tú tienes que pensar que tiene mucha arruga, pero si es una servilleta, por ejemplo, y tiene así una serie de arrugas de volumen y tal, que tú sepas que si tú coges de dos extremos la servilleta, va a ser un cuadrado, que no te va a salir que más tela que es de la que tiene, no. Por eso es que hay que darle la forma exacta, porque digo, algunos cuadros con tela que tú dices, bueno, yo saco esta tela y la pongo extendida y resulta que no es un cuadrado ni un rectángulo, es de área pava. Sí, no, que al final lo bueno es saber y Y conocer yo todas las texturas y conocer todos los yo materiales. siempre he ponderado mucho las telas mías, Sí. pues dije, pues ¿cómo meto yo tela? Claro, si yo meto tela es muy académico ya, entonces por eso meto encaje. Fuese los encajes era una excusa para yo dibujar tela. Claro, y no claro. encajes. Así que cuando yo hacía una exposición, lo primero que me preguntaban, ¿tres puntillas, tres encajes? Sí, pues venga, pues vale. Eso gustaba a mí. Bueno, centrándonos, porque claro, resumir toda la vida de Ángel en no hay. 45 50 minutos de charla es complicado, ¿no? Además es que y esta vez nos vamos a hablar del amigo que me buscaba... traicionó. Sí, exactamente. Después que decía que tan amigo, que me decía, ¿tú qué vas a hacer? Sí. Y yo decía, pues yo voy a hacer tal cosa. Pues muy bien, pues buena idea, yo lo voy a hacer también. Que luego no era tan amigo. No era tan amigo. Luego no me conocía. Oye, porque trasladó la matrícula a Madrid, porque a mí me dieron matrícula y ya no se la dieron. Y dije, bueno, pues vale, pues habrá enfadado conmigo. Pues sí. Y cuando lo vi yo, porque luego tuvo bastante éxito, pintaba muchos cuadros y ha tenido éxito y ha triunfado, vamos. Y yo digo, bueno, pues cuando vi la primera exposición de él, digo, pues voy ahí. Y si me saluda bien, y si no me saluda, pues nada. Sí me saludó, pero me saludó al cabo de un rato que me dijo, ay, espérate, un chipritín, dime, ¿por qué en letra empieza tu nombre? Que es que no... Y se habían pasado 3 años, pues que no... Hombre, yo no quiera ser tan egocéntrico. 18 años, ahora pues no parezco el mismo. Hay que ver. Pero en 3 años, no me digas que... No pierde uno la memoria de manera tan rápida. Pero bueno, no quiero ser mala persona, haya que... y hablar más de... Ángel, bueno, participas también en esta Bienal, ¿no? Sí. Has presentado, bueno, también una obra, ¿no? Sí, bueno, no sé si me parece que están vistos, o en otra ocasión, por lo menos uno no, pero el otro sí estaba. Pero es que ya no quiero quitar los que tengo en casa, porque ya están acoplados, digo, se pueden romper o lo que sea, y es más laberinto. Pero que tengo cosas que no se han visto, o sea, y si en Madrid, imagínate, en Madrid hay obras que no se han visto ni en Madrid, ni aquí, ni en nada. Y también otra novedad que hay en la exposición es que mi hija tiene una acuarela. Ajá. Ha presentado, porque me dibuja muy bien, sí. Pero desde pequeña. Claro, tiene buen maestro. Que decían los profesores que yo le hacía los dibujos. Digo, ¿cómo no le voy a hacer yo los dibujos? ¿Para qué? Eso es engañarla. Pero luego ya las cosas se van aclarando con el tiempo. A ella le dieron un premio también en el colegio, pero decían que se lo había hecho yo. Y luego cogieron con todos los dibujos premiados de todos los colegios
hicieron otra exposición. Y ya de esa exposición, pues salieron también 10 o 15 ganadores. Y entonces ese de dibujo que habían hecho, el que decían que había hecho yo, pues lo tenían que hacer ella con tinta en la carretera, en el suelo. Sí. Y entonces, efectivamente, llegaron por allí, en Alcobendas, donde yo vivo, y se fueron a una avenida que se ve ahí de doble sentido, bueno, ocuparon una calle esta. Y entonces empezó a dibujar, y mira por dónde vinieron los profesores. Digo, ¿quién está dibujando eso? Dice, tu hija. Digo, ¿a que y no lo es? estás dibujando igual que tiene presentado en el colegio. Dice, exactamente igual, mejor porque es más grande. Digo, pues te das cuenta, no tenía mucha habilidad para dibujar, para tal. Además, ella me veía a mí pintar con cera y ¿sabes? No cogía la cera como así de punta, no, ella lo usaba como un pincel, como si fueran pinceladas y tal. Y bueno, eso que sabe dibujar muy bien. La acuarela esta que es muy difícil. Y ella no Claro. a mí no me ha visto hacer acuarela. Bueno, acuarela cuando sea fondo. Pero así de cuadro, no he hecho. De acuarela solamente tengo una, que fue cuando ya dijo el profesor, así es como se hace en la acuarela. Que yo me llevé el bocadillo, sí. porque estuve preparando la carcera por la tarde, me quedé allí por la mañana, me tomé un bocadillo, porque tuve que meter el papel en agua, había una ceremonia, ¿no? Porque al principio, entonces, cuando está el papel ya mojado, húmedo, se le tira el agua, se pone en el tablero, se pega con un precinto de esto, con cinta carrocero, y luego ya cuando se seca se queda como un tambor. Pero claro, si yo eso lo hago en clase, en las 2 horas no me daba tiempo. Así que me fui 3 horas o 4 antes y preparé mi lienzo, ese es mi tablero, y cuando llegó el profesor empecé el dibujo y lo hice en la misma clase, en una hora. Y ya cuando vio el profesor que lo había hecho en una hora, este chico, mira, esto es lo que yo quiero, y este ya llegó al punto. Así que ya vamos a pasar a otra técnica. Y así que digo que ya no he hecho más acuarelas. Estoy buscando precisamente porque está ahí el programa sí está ahí, ¿no? De lo que has presentado en la Bienal, ¿no? Sí. ¿Qué es exactamente? Porque claro, yo lo he visto. Son 2 bolsas, una con la chivata esa que se llamaba antes. Sí. Una chivata y con pan. Y luego son telas al final. Al final es un telaje lo que estamos viendo ahí, ¿no? Porque según estamos viendo son bolsas. No, pero una chivata es como una bolsa, pero de redecilla. Vale. Y luego la otra es de plástico. Espérate, a ver. Bueno, aquí viene la del pan, me parece. Sí, pero estamos hablando anteriormente de las texturas. Mira. Y en este caso. Sí, yo lo he visto así. Ahora sí. Parece una talega de pan, ¿no? Sí, una talega, pero no, era una bolsa que la llamaban chivata. Sí. Y a ver, espérate, a ver si veo el de mi hija que lo vea. Recordemos que la exposición está para visitarla. Pero que es que deben de ir a visitarla. Claro. Porque una exposición como esta no se ven todos los días. Es completísima. Además, muy bien. Luego además los invitados que han llegado, o los maestros invitados. Maestros de honor. Muy bien. Tienen una calidad, vamos, que le da una categoría a la exposición que por aquí. Bueno, y eso en palabras de la medalla de oro próxima a hijo predilecto, pues no es cualquier cosa. No, y en general, ¿no? Todo, incluso han mejorado todo. Tanto los pintores de aquí de Villa del Río, como gente nueva que no conozco. Mira, ahí está la Corea. Ajá. Qué bonita. Esa es la de tu hija. Esta de mi hija. Vale. Pero es que, bueno, claro. Aquí está. Se ve porque esos tonos amarillentos no están allí, son más claros. Sí. Más, tiene todo colorido. Sí, que normalmente no representa lo que es, no se representa el mismo color. Que es una cosa dificilísima de hacer y mírala. Con lo complicado que es trabajar la acuarela. Pues Ángel, podríamos estar hablando durante... Mira, ahora que se me ha calentado la lengua. Pero tenemos que seguir con la programación. Están los compañeros de la Onda Local de Andalucía con las noticias y nosotros, bueno, nos vamos a marchar deseándote que disfrutes el próximo sábado, que nos alegra mucho yo creo que sí, por lo menos que hayas estado con nosotros. Es un acto que tendría que estar muy feliz. Sí. Siempre se acuerda uno de aquellos que no están, eso es evidente, pero la vida es de esta manera, ¿no? Que ya no vienen atrás. Sí. Y lo siento por eso, porque tú ves, mi padre, que era siempre me apoyaba en todo, si él ahora me viera, ¿dónde está? Me van a dar esta medalla, cuando esto me está haciendo esta entrevista, se pondría así, de orgulloso. Porque
yo sé, te conté lo de la carta que una vez para el ingreso, que me Pues no lo sé. escribió mi padre una carta para cuando quise ingresar Sí, en Sevilla. Y claro, como todo le metí tanto miedo, que es muy difícil entrar y tal. Y dije, bueno, total, que mi padre, un amigo, o sea, le escribió una carta a un amigo suyo que estaba de director en el Museo de Sevilla. Y cuando yo llegué a Sevilla, ya estábamos haciendo el examen, sí. a un compañero le pregunté, digo, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer porque dicen que es tan difícil? Digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, lo principal es un dibujo que esté bien encajado, que esté limpio, que esté suelto, bueno. Dice, y luego ya, si lo apruebas, ya está ingresado. Ya estás dentro. Porque luego es pintar un bodegón pequeñito y ya está. Ajá. Y yo dije, que sí, digo, pues si esto es hacer una estatua o una figura como esta, digo, yo no tengo ningún problema porque he hecho muchas. Digo, así que nada, digo, así que esta carta me la voy a guardar y se la voy a llevar a mi padre. Cuando se la llevé y lo vio enseñándoselo a todos, mira que le dio una carta y no la ha usado. Eso Sí, sí, que era como una carta de recomendación, creo ¿no? que de recomendación, Ya, para ya. ver si fue. No sé si ese señor podría haber hecho algo, ¿no? Ya está. Pero la Ahora cosa, entiendo digo, la... no, eso es lo que pensé, digo, y si yo le llevo la carta y no hace nada y luego apruebo y digo que es por la carta, no, yo es que estaba totalmente Convencido de Claro, si tú Claro, tienes un trabajo y tú ese trabajo lo has hecho 1000 veces, pues sabes que lo vas a hacer bien. No es que sea yo claro. un prepotente, pero que la cosa es así. Bueno, hemos conocido las dificultades, que como decía aquella chica, es que no soy capaz de encajar Sí, sí. eso con mucho trabajo, muchas horas, Con es eso. como se consigue y bueno, Claro, si a tú eres pesar de, trabajando a base de experiencia y de trabajar, pues ya está. a pesar de no haber dado pasos que a lo mejor, como dices, te arrepientes, pero los sueños al final se cumplen, ¿no? Porque, pues, sí, Si uno insiste. que a mí los alumnos muchas veces me decían, cuando estaba, porque ya últimamente estuve en un instituto que era para bachillerato artístico, Sí. y ahí sí tenían interés los chavales, además al que quería yo le enseñaba de todo lo que sé. Y entonces me decía, ¿usted qué me recomienda? ¿Que me presente para Bellas Artes o no? Digo, eso depende. Digo, ¿tú eres capaz de estar 8 horas o 5 o 8 horas pintando o dibujando y no cansarte y no aburrirte? Dice, no, yo eso no está bien. Entonces no Entonces va a formar... Tú tienes que hacer una cosa que a ti te guste, que a ti disfrutes haciéndolo. Pero si tú dices que 5 horas tú no eres capaz de estar haciendo esto un dibujo o pintando, ya te conté, me parece que te conté la anécdota esa, que una vez que llamó a mi mujer al estudio, así muy apurado, ¿sí? ¿Te acuerdas, no? Que estabas ahí Claro, y se te había pasado el tiempo. Que no, es que el reloj se paró y yo miré y digo, lo que me está escondiendo la mañana. Digo, si todavía es la 1 y a las 3 o así yo me iba a comer. Y entonces ya oigo la puerta, cuando oí la puerta... Ángel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Digo, no me pasa nada. ¿Cómo que no? Que son las 5 de la tarde. Aquí entretenido y no... Y yo creí que eran las 3 o que no, que era la 1. Pero, así que... Ángel, gracias Nada. y enhorabuena por este reconocimiento. Vale, muchas gracias a ti.